Bien, hoy día nos toca hablar de una forma bien divertida, ¿ya? De, de como de describir o de construir curvas en el plano, ¿ya? Y que se conocen como, en el fondo, la parametrización de una curva, ¿ya? Mm, ¿Cuál es la idea? La idea es que una curva en el plano, ¿ya? Puede ser cualquier cuestión, puede ser una cuestión súper fea, así como bien rara, así, algo que se mueve para arriba, para abajo, para la izquierda, para la derecha, va, vuelve, bien extraño, ¿ya? Eh, una forma como de ponerle como ecuaciones a esa cuestión, ¿ya? Ecuaciones como analíticas, es mediante mediante dos ecuaciones en el fondo, ¿ya? En donde la x dependa de una variable t y la y también depende de una variable t, ¿ya? En este caso al numerito t, bueno, y el t se mueve entre a y b, ¿ya? Ese t se le conoce como el parámetro de la curva, ¿ya? ¿Y cuál es la idea? La idea es que de alguna forma lo que estamos diciendo es que la coordenada x de los puntos, imaginemos que esta es la curva que queremos poner en la ecuación, esa roja que está ahí, ¿ya? Lo que estamos diciendo es que la x depende de t, depende de una variable, ¿ya? La y también o la coordenada y de esos puntitos también dependen de de la misma variable, y a medida que la variable va cambiando, ¿ya? A medida que el t va tomando distintos valores, eh, la coordenada x se va como, por así decirlo, se va moviendo junto con la coordenada y, ¿sí? Entonces, no sé, pues aquí, por ejemplo, imaginémonos que en este puntito que está ahí, vamos a hacerlo con otro color, con ese puntito, es cuando el t vale a, ¿sí? Si nosotros elegimos el t valiendo a, aquí nos va a quedar x evaluado en a, y evaluado en a. Recuerden que estas son funciones de t, ¿ya? Y con ese valor de x evaluado en a y con ese valor de y evaluado en a aparece ese punto, ¿ya? Algo, un punto, ¿sí? Y así, pues, después cuando el x vale b, por ejemplo, que sería como el punto final, acá este va a valer b, este va a valer b, eso va a ser un número, eso va a ser un número, ¿sí? Entonces la coordenada x va a ser x evaluado en b, y la coordenada y también va a ser y evaluado en b, ¿ya? Y así, por medida que el t va cambiando, no sé, por aquí cuando el t valga, qué sé yo, un poco más grande queda, después acá cuando el t valga otra cosa, y así, a medida que vamos, como que van a, para distintos valores de t, ¿ya? Van apareciendo distintos puntos sobre esa curva, ¿ya? Eh, Veámoslo con un ejemplo, ¿ya? Pues como para que se entienda más simple, ¿ya? Pero la idea es eso, pues la idea es como que la x dependa de t, la y dependa de un parámetro t, ¿ya? Veamos qué onda con estas dos ecuaciones, ¿ya? En este caso la x nos dicen que la coordenada x esté más 1 y la y esté cuadrado, ¿ya? Y recuerden que como estas en el fondo son funciones simplemente que dependen de t, lo que podemos hacer es ir evaluándolo, ya como lo hacemos con cualquier otra función. Entonces en este caso acá les dejé una tablita con algunos valores. En este caso el t queremos que se mueva entre el -2 y el 2. Por lo tanto, ahí les dejé algunos valores, nomás por el -2, el 1, el 0, el 1 y el 2, como para ir evaluando, ¿ya? Entonces, acá tenemos que hacer esa operación t más 1, ¿ya? Que acá nos va a quedar -1. Acá ese más 1 es 0. Ese más 1 es 1. Acá nos va a quedar 2 y 3. ¿Sí? Acá tenemos que hacer t cuadrado, ¿ya? Que es la otra coordenada y. ¿Ya? Acá al cuadrado sería 4. Aquí al cuadrado sería 1. Este al cuadrado es 0. Es al cuadrado 1 y 4, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, por así decirlo, para ese valor de t aparece ese puntito, el -1,4, ¿no? Vamos a anotar acá. Para ese valor de t aparece ese otro puntito que es el 0,1, ¿no? Y ese, etcétera, etcétera. Después aparece el 1,0, el 2,1 y el 3,4. ¿Sí?
Esos puntitos los vamos a dejar aquí en el gráfico, ¿ya? El menos 1,4 estará por acá. El 0,1 está aquí. El 1,0 está acá. 2,1 por ahí y 3,4 por acá. ¿Sí? Entonces, si se fijan, parece que fuera como una especie de parábola, ¿cierto? Y de hecho sí es una parábola. Pero voy a tratar de que me quede bonito. No les prometo mucho. Van a tener que hacerlo así como al ojo nomás. Ay. Se me está quedando todo súper chueco. Bueno, ahí no. Pero el asunto es ese. Ya, el asunto es que, bueno, se supone que si nosotros evaluamos el número, por ejemplo, números entre el 0 y el 1, ¿cierto? Deberían aparecer los puntitos que están entre el 1,0 y el entre 6 y S, ¿cierto? ¿Sí? A medida que, por ejemplo, vamos evaluando el 0,1, el 0,2, 0,3, 0,00 tanto, no sé, etcétera, van apareciendo todos los otros puntitos que faltan por acá, ¿cierto? Esos puntitos que faltan. Ahí le pusimos algunos para como un punto de muestra nada más para hacernos una idea, ¿no? Y, y eso pues esa sería la curva gamma, ¿ya? Esa sería la curva gamma. Ah, no, dicen que que no le ponen nombre, ya no importa. Y lo importante es entender que ese puntito aparece cuando, vamos a ponerlo aquí, ese puntito que está ahí aparece cuando el t vale -2. Este puntito que está acá aparece cuando el t vale -1. Ese cuando el t vale 0. Claro. Después este cuando el t vale 1. Y este cuando el t vale 2, ¿no? Y ahí como que queda una curvita, ¿no? Y lo otro que de repente es conveniente pensar es que el t, ese parámetro t, podríamos pensar que es como el tiempo, ¿ya? Y en el fondo lo que está pasando acá es como una partícula o un puntito que se está moviendo, ¿ya? A medida que cambia el tiempo, ya como para distintos valores de tiempo, el puntito va adquiriendo distintas posiciones. Pues imaginen que es como un puntito, no sé, algo, una partícula, algún objeto que se está moviendo. En tiempo -2 está acá, después se empieza a mover, 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 hasta que el tiempo es -1, donde el puntito se ubica en esa posición, ¿sí? Déjeme ir borrando. Después se empieza a mover, mover, mover. Después cuando el tiempo vale 0, el puntito llega a esa posición, etcétera, etcétera, como que se va moviendo, ¿sí? Esa posición cuando el tiempo vale 1, ¿sí? Y después cuando el tiempo vale 2 sigue avanzando, avanzando hasta llegar acá, ¿no? Eso, ¿no? De repente, por eso muchas veces se me va a escapar y decirle que al T se me va a escapar y le voy a decir el tiempo, ¿no? Porque como que se me va, ¿ya? Le digo T al tiempo, ¿no? Pero también podemos pensar eso, que ese parámetro T es como que fuera el tiempo a medida que avanza el tiempo, el puntito se va como moviendo, ¿no? A lo largo de la curva. Acá en el GeoGebra, yo ya se las tenía aquí abierta la página. Déjenme hacer unas cosillas para que ustedes lo vean más grandecito. Acá también podemos hacer curvas descritas de forma paramétrica, ¿ya? Tenemos que ingresar esas dos ecuaciones. T más 1 para la x y t cuadrado para la y, pero la tenemos que ingresar como que fueran unas coordenadas, ¿ya? Así. En la coordenada x t más 1, la coordenada y t cuadrada. Y ahí queda, si se fijan, es la misma parábola. Lo único sí, que acá en el GeoGebra no pude, o no sé, no pude hacer esta cuestión como de cortar el gráfico, ¿sí? O como que aparece el gráfico completo, ¿no? Pero, déjenme eliminarle esa como etiqueta que le ponen ahí. Pero lo que sí podemos hacer es
crear un puntito que se vaya moviendo. En este caso, vamos a crear aquí un puntito con esas mismas coordenadas, algo más 1 y algo al cuadrado, pero no vamos a ocupar la letra T, ¿ya? La letra T, como que el GeoGebra como que la reconoce para hacer el gráfico directamente, ¿sí? Vamos a ocupar otra letra, vamos a poner A más 1, por ejemplo, o la letra que le guste, pero que no sea ni la X, ni la Y, ni la T, ¿ya? Porque el GeoGebra como que sabe que esas letras como que las guarda para hacer gráficos, ¿no? Como que sabe que esas son las variables, las típicas variables para dibujar y hacer y graficar cuestiones, ¿no? Entonces vamos a ponerle la misma ecuación, esa, a más 1, a cuadrado. Y si se fijan, hasta el momento yo no he apretado nada, solamente lo escribí. Ahora voy a apretar Enter y se va a crear un deslizador. Me lo voy a hacer a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Ahí está. ¿Sí? Entonces, y se crea ese deslizador. ¿Ya? ¿Y cuál es la gracia de ese deslizador? Miren, déjenme hacer una cosita. Bueno, aquí el menos 5 al cuadrado de 25 está muy arriba del punto. Bueno, ahí está el puntito. ¿Ya? Si se fijan, miren, le dejé en el numerito A vale menos 5 y si le pongo play, el puntito se empieza como a mover, ¿ya? A medida que, como a lo largo de toda esa como parábola, ¿no? Y bueno, ahí se está devolviendo porque el tiempo se está devolviendo. Pero lo que podemos pensar es eso, porque acá como que ese es como el relojito del tiempo, ¿no? Y el relojito del tiempo lo vamos a dejar entre menos 2 y 2, ya eso lo podemos ajustar acá. Aquí está, por defecto sale del menos 5 al 5. Pero nosotros lo vamos a dejar del menos 2 al 2 porque es lo que nos interesa según el otro lado, ¿ya? Según lo que hicimos delante. ¿Ya? Entonces el tiempo lo dejamos del menos 2 al 2. Y si se fijan, vamos a hacer un poco de zoom. Ahí. Si se fijan, bueno, incluso le vamos a detener el tiempo, ¿sí? Nos vamos a devolver hasta el menos 2. En el menos 2 estábamos ahí, po, en el puntito menos 1,4, que es lo mismo que nos pasó acá, el menos 1,4, ¿cierto? Después cuando el tiempo avanza, 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 ¿cierto? Hasta que lleguemos al menos 1. En el menos 1 estamos en el 0,1, ya que es justamente ese puntito que nos dio ahí, ¿sí? Después el tiempo sigue avanzando, sigue avanzando, sigue avanzando hasta que lleguemos al 0. Ahí está en el 0,1, igual como nos dio acá, y así, etcétera, etcétera. ¿Ya? Después el tiempo sigue avanzando hasta que lleguemos al tiempo valiendo 1. Ahí, estamos en el 2,1. Y después cuando el tiempo, ahí nomás, avanza hasta que lleguemos a el 2. Ahí, cuando estamos en el 3,4, que es también lo mismo que nos pasó acá. ¿Ya? Eso, sí, incluso si quieren ese puntito, miren, hay una opción especial, ustedes lo pinchan y le ponen ahí esa opción que dice mostrar rastro, ¿ya? ¿Y qué significa eso? Significa que a medida que el puntito se va moviendo, como que deja como una huella detrás, ¿ya? Y eso como que de alguna forma nos va indicando cómo es la curva, ¿ya? O el pedacito de curva que nos interesa. Me le voy a poner play. Ya como que va dejando una huellita detrás, ¿ya? El puntito, a medida que se va moviendo, ¿ya? Le voy a aumentar un poco la velocidad, está muy lento. Y ahí como que podemos de alguna manera observar la curva, como el pedacito de la curva que nos interesa a nosotros, pues desde el tiempo valiendo menos 2 hasta que el tiempo vale 2, ¿ya? Como ese nos interesa como justo ese pedacito de curva en donde el puntito va dejando como la huella, ¿ya? Lo que pasa de aquí para arriba, eso como que la verdad que no nos importa, ¿no? Em, Eso, ya esa es la idea de la cuestión. Ya vamos a dejar este programa abierto porque seguramente vamos a ir haciendo alguna gráfico más adelante, ¿no? Bien, ¿qué nos interesa en especial a nosotros? Buscar, bueno, además de trabajar con este tipo de curvas, hacer gráficos y quizás entender un poquitito del fenómeno que estamos observando, es calcular áreas, ¿ya? Eso nos va a interesar de manera bien específica. Bueno, resulta que imaginémonos que esta es una curva, ya que viene descrita de forma paramétrica por esas dos ecuaciones, donde la x depende del t, la y depende del t, igual como nos pasó delante, ¿no? Y imaginémonos que por alguna razón queremos calcular el área que queda debajo de esa curva, ¿ya? Entre la curva y abajo el eje X, ¿no? Bueno, y resulta que esa área se puede calcular con esa formulita, ¿no?
que en el fondo es la fórmula, así, bueno, cuando uno, en general, cuando uno calcula el área es como lo que hacemos es integrar las coordenadas y con respecto a las coordenadas x, ¿ya? Eso es lo que hacemos cuando calculamos el área debajo del gráfico, ¿ya? Pero esto lo podemos escribir como así, es como que por así decirlo, como hacer aparecer un dt y multiplicar por dt, ¿ya? Y eso es justamente la formulita que está ahí, ¿no? En donde la y en este caso depende del tiempo t. Aquí aparece la derivada de la x, ¿ya? Y aquí aparece el tiempo de t, ¿ya? Lo único sí que algo como que quizás que aparece que no teníamos contemplado es ese valor absoluto, ¿no? ¿Por qué aparece ese valor absoluto? Porque podría suceder que esa derivada sea negativa, ¿ya? Y esa cuestión no nos gusta, ¿ya? Recuerden que para que nos dé el área con un valor positivo, todo eso debería ser un número positivo, ¿no? Y por eso se le pone el valor absoluto a la x, a la derivada de la x, ¿no? Como poner en el fondo para evitar que esa expresión de negativa y que estemos considerando áreas negativas, ¿no? Es un poquitito por eso. Déjenme borrar esto. Bueno, acá también es importante saber o entender que la y, esta fórmula nos va a dar, nos van a entregar un área positiva cuando la y sea, en este caso esta, sea un número positivo, como aparece acá en el gráfico, que la curva está por encima del eje X, ¿ya? Eh, Hagámoslo acá con un pequeño comentario, porque el área, o esta integral la integral va a ser positiva siempre y cuando la y sea positiva, ¿sí? El valor de esta integral, si es que la y es negativa, o sea, si es que la curva está por abajo, en el fondo nos va a dar un área negativa, ¿sí? Pero lo podemos cambiar de signo, ¿no? Y ahora de esta integral es positiva. Como que me está quedando todo muy chiquitito, positiva. El valor de esta integral es positiva solamente cuando la y es positiva, ¿no? En el fondo, y la y es positiva en definitiva cuando la curva está como del eje X para arriba, ¿no? Y como le dije recién, pues si la curva estuviese por este lado de acá, del eje X para abajo, nos va a dar un área negativa, sí, pero le cambiamos el signo, si es que fuera necesario, ¿no? Para que quede todo positivo, ¿no? Bien, hagamos un ejemplito, este que está acá, ¿ya? Nos dicen que consideremos gamma, la curva en el plano, que obedece a esas dos ecuaciones, ¿ya? La x es 1 más t cuadrado y la y es t por 2 menos t, en donde el parámetro t o el tiempo es un número real cualquiera, ¿ya? Y nos piden que calculemos el área de la región acotada por gamma y el eje X, ¿ya? Bueno, aquí ya le había dejado un dibujito de gamma, lo vamos a hacer igual con el GeoGebra. Este es como la curva gamma. Eh, y de hecho es una parábola, solamente que es una parábola que está así como rotada, ¿no? Como medio oblicua. Eh, Hagamos bueno, y nos dice que calculemos el área que está delimitada por gamma y el eje X. Este es el eje X, ¿no? Y justamente el área que está ahí pintadita, ¿no? Eso es, vamos a calcular cuánto vale esa área. Y vamos a hacer el gráfico de esa función. En este caso es, déjenme, ¿cómo lo hacemos? Pero aquí no lo vamos a cambiar. Entonces la x acá es 1 más t cuadrado. Vamos a ponerle enter mientras tanto. Y la y es t por 2 menos t. Ay, no me quiere pescar. A veces le pasa eso como que se buguea el GeoGebra, no sé por qué. Hay que borrar todo nomás. Borrar todas las cuestiones.
Ya de nuevo. Era 1 t cuadrado para la x y t por 2 menos t. No, no. Ah, ya sé por qué, porque parece que aquí hay que poner un espacio. Ahí sí. ¿No? 1 más t cuadrado y t por 2 menos t, claro. ¿Sí? Y si se fijan, ahí apareció algo. De hecho, es la misma parábola que está allá. Vamos a acercarnos, ¿no? Eso, ¿no? Y ahí hay dos puntitos, pues, ¿sí? Que aparece, bueno, según esto es el puntito 1 y el 5, ¿no? O sea, el 1,0, claro, y el 5,0, ¿no? Entonces tenemos que, claro, encontrar en qué, calcular justamente esa área que está ahí, como ese pedacito de, no sé, algo, ¿ya? Y acá lo único sí, delante, em, aquí en el gráfico estamos observando que este puntito es el 1,0 y este es el 5,0, ¿sí? Este puntito es el 1,0 y este es el 5,0, según nuestro dibujo, ¿ya? Pero acá hay que tener algo súper en claro, que acá no hay que integrar del 1 al 5, ¿ya? No tenemos que integrar del 1 al 5, necesariamente, o sea, no siempre. Puede que en algunos casos sí, pero no siempre, del 1 al 5. Y a lo mejor ustedes me dirán, pero ¿cómo, profe? Si todo el rato estamos integrando así, el x se mueve del 1 al 5. Sí, pero acá no nos importa lo que pasa con el x, sino nos importa lo que pasa con el t. Es el t, como el tiempo, lo que tenemos que integrar y que mover, ¿no? Entonces, y para eso, si quieren, déjenme hacer acá el puntito que se mueve, ¿no? Era 1 más a cuadrado, la primera coordenada y la segunda a menos. Vamos a alejarnos un poquitito. Bueno, está muy lejos, vamos a dejarlo del -1. Por ahí viene el puntito, ahí viene, ¿cierto? Hasta el 3, vamos a dejar del -1 al 3, ¿ya? Vamos para verlo, no. Del -1. Ah, sí. Y ahí está, bueno, se supone que el tiempo, si alargamos el tiempo para los negativos, más negativos, se va a ir más para abajo. Sí, pero ahí va el puntito. Si se fijan, en algún momento llega, pasa por ese punto, después sigue avanzando. En algún momento debería llegar a ese punto y después seguir avanzando hacia allá. ¿Sí? Y parece, según lo que estamos observando, parece que el puntito pasa por justo por ese punto, así que lo ponemos ahí. ¿Se puede mover? No, no se puede mover. Parece que el puntito pasa justo cuando el x vale 0. 0,2, 0,1, 0. ¿Sí? Si se fijan, cuando el tiempo vale 0, estamos en ese punto. Y si avanzamos, pucha la tontera. El punto iba por otro lado. Ahí está. El tiempo valiendo 0 pasa por ahí. Y en el tiempo valiendo 2 parece que pasa por allá, ¿cierto? No, vamos a ver. Ahí. ¿Sí? Entonces acá el puntito pasa por ahí justo cuando el tiempo vale 0. Y después avanza, avanza, avanza hasta que llega allá cuando el tiempo vale 2, ¿no? De todas maneras, esos datos, eh, esos valores, 0 y 2, igual lo podemos pillar nosotros, ¿no? En el fondo tenemos que hacernos la pregunta, ¿en qué tiempo o cuánto, para qué valor de t la partícula o el puntito está por este lado de acá? ¿Y en qué valor de t la partícula o el puntito está en ese lado de acá? ¿Sí? Entonces, vamos a hacer acá los cálculos. ¿Para qué valor de t? ¿Para qué valores de t se cumple? Y si se fijan esos dos puntitos, su coordenada y es 0, ¿verdad? En ambos casos. ¿Sí? No sé, porque se está cortando el eje aquí, pues entonces en el fondo lo que estamos haciendo, estamos intersectando esta curva con la recta con ecuación igual 0. ¿Sí?
se cumple esa ecuación, se cumple que y vale 0 en los 12 casos, ¿no? ¿No? Y si se fijan, es cosa de tomar esa ecuación igual a la 0, no. En este caso, chuta, se me quedó esa raya. Espérenme, borro el tiro. Ahí sí. ¿Ya? Y es como les decía, pues cosas de tomar esa ecuacióncita que está ahí. Ahí sí. Igual a la 0. Entonces nos va a quedar eso cuando t por 2 menos t es igual a 0. Y si se fijan ahí, como que creativa aparecen dos soluciones. Por el t vale 0 o el t vale 2, ¿o no? ¿Sí? Em, mejor vamos a anotarlo aquí abajito. Solo para que se vea mejor. Y nos va a quedar en tiempo 0. Evaluamos el 0, ¿ya? El puntito x, y, como la partícula va a pasar por cuando el tiempo valga 0, el puntito, la partícula, no sé cómo quieran verlo, va a pasar por el puntito 1,0, ¿ya? Ya acá evaluamos este valiendo 0, este desaparece, y este que está acá también desaparece, ¿ya? Queda 1 y 0, ¿no? Y acá también, el x y el y va a valer, en este caso el tiempo vale 2. Acá si ese vale 2, al cuadrado es 4 y 1 5. Y acá el tiempo valiendo 2 hace que todo eso valga 0, así que nos quedamos con un 0. ¿Ya? Y justamente lo que observamos delante, porque ese puntito es el puntito 1,0, ya, ese que está aquí, vamos a ver, ese sería el 1,0. Este que está acá es el 5,0. Y ese puntito se alcanza cuando el tiempo vale 0. Y este puntito se alcanza cuando el tiempo vale 2. ¿Ya? ¿Ya? Entonces tiempo 0 estamos acá. Y a medida que avanza el tiempo, vamos a ir como moviéndonos hacia la derecha en este caso. Y hasta que lleguemos al tiempo valiendo 2 vamos a pasar por el puntito, justo por el puntito 5,0. ¿Ya? Eso. ¿Ya? Además de eso, vamos a hacer algunos calculillos. Bueno, si se fijan, es lo mismo que observamos acá, ¿cierto? Que en tiempo 0, si quieren, dejemos el tiempo 0 acá como punto de partida y el tiempo 2 como punto de llegada. Vámonos para acá. Le ponemos play, ¿sí? Ahí en tiempo 0 pasamos justo por ese punto, después avanzamos, 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 hasta que en el tiempo 2 deberíamos llegar al otro lado, ¿cierto? Al 5,0 en este caso. Si le ponemos pausa. Ahí. ¿Sí? Es como justo lo que estamos observando acá. Ese puntito del 1,0 y el otro del 5,0. Ya que son los mismos números que obtuvimos acá. Bueno, además de eso, para hacer el cálculo de esta fórmula, o sea, para hacer calcular el área con esta formulita, necesitamos saber esto, la derivada de x con t. ¿Ya? La vamos a calcular aquí al ladito. Vamos a calcular x'. ¿Ya? Lo vamos a calcular, es solamente porque lo necesitamos para evaluar ahí. ¿Sí? Y la derivada de esta función es 2 por x, 2 por t, perdón. ¿Sí? Vamos a dejarlo ahí. Ya, pues hacemos los cálculos, ¿ya? O metemos todos los ingredientes en la fórmula, ¿no? Nos va a quedar que el área sería la integral en este caso entre a y b, pero en nuestro caso sería de 0 a 2, no de 1 a 5. Aquí hay que integrar el tiempo, ¿ya? Es el tiempo el que se integra para efectos de poner bien los límites en la integral, ya no la x. Entonces vamos a integrar del 0 al 2 de la y, que es esto, o mejor copiémoslo, y por x' de t. Bueno, si se fijan acá en ese pedacito de la curva, la y es positiva, ¿cierto? Entonces acá no vamos a tener ningún problema o no deberíamos tener ningún problema de signo.
ya porque esa función es positiva, ¿ya? Y el área que va a quedar ahí debajo va a ser justamente un área positiva, ¿ya? O el valor de esa integral va a ser un número positivo, ¿ya? Entonces nos va a quedar, en este caso, la integral entre 0 y 2 de la y, que es todo esto, por el valor absoluto de la derivada, que es 2t, ¿sí? Bien. Mm, mm, Estoy tratando de buscar ahí un espacio, ya pero no importa. Sigamos. Multipliquemos acá, nos va a quedar 2t menos t cuadrado. 2t menos, claro. Y acá esta expresión, en este caso el tiempo t se mueve de 0 a 2, ¿ya? Y por lo tanto, esas 2 por t se mueve entre 0 y 4, va a ser un número positivo, ¿ya? ¿Ya? Entonces, en este caso, si el tiempo se mueve de 0 a 2, esta expresión es un número positivo y el valor absoluto no lo sacamos, no tiene ningún chiste ponerle valor absoluto acá, porque ya viene positivo, ¿no? Si el tiempo se mueve de 0 a 2, esta expresión es positiva. Entonces el valor absoluto se lo podemos sacar, no, como que no aporta nada, ¿ya? En caso de que esta expresión que se fuera negativa, le cambiamos el signo, ¿ya? Eh, para que quede positivo. Y nada, pusemos los cálculos por lateral de 0 a 2. Aquí seguimos multiplicando, ese por eso nos va a quedar 4t cuadrado menos em, ese por ese que sería 2t al cubo, ¿ya? Y ahí podemos integrar, pues ya está listo como casi como directo. 4 por 2 son 4t eh, cuadrado menos 2t al cubo, así. Entonces, en este caso el 4 es una constante, se mantiene. La integral de t cuadrado sería t al cubo tercio. El 2 es una constante que se mantiene. Y el t al cubo, la integral sería t a la cuarta sobre 4. Y ahí evaluamos el tiempo valiendo 0 y el tiempo valiendo 2. Sí, déjenme subir un poquitito esto. No, eran unas manchitas ahí abajo. Y nada, pues es como los cálculos normales, ¿no? Pues, por ejemplo, acá, si es que hacemos los cálculos, nos va a quedar con el tiempo valiendo 2 ahí. Ahí va a quedar 8, ¿cierto? Va a quedar 2 al cubo, claro, va a quedar 4 por 8 tercios. Menos, y si el tiempo vale 2 acá, nos va a quedar 2 por 16 cuartos. 2 elevado a 4, 16. Sí. Y si el tiempo vale 0, y se fijan, si el tiempo vale 0, se transforma en un 0, también se transforma en un 0, y como que mucho no ganamos nada, ¿cierto? No, todo se transforma en un 0. Y nada, pues hacemos los cálculos finales, pues nos va a quedar 8 por 4, 32 tercios. Menos, acá va a quedar 16 dividido 4, eso es 4 por 2 son 8. Sí. Y sumamos, pues nos va a quedar 32 menos 3 por 8, 24. O sea, 8 por 3, sí, 24. Y para llegar a dividido 3. Para llegar a 3 son 8. 8 tercios, si no me equivoco, ¿no? Parece que sí. Y ahí está, pues, ¿sí? El asunto. O el valor de la integral, el valor del área, ¿sí? Ese sería el valor del área que hay en ese pedacito de parábola por encima del eje X, ¿no?
sería ese pedacito que está acá. Ese como pedacito que está ahí. ¿Ya? 8 tercios. Mm. Si se fijan, espérenme, déjenme hacer una raya. Déjenme ver si me sale. Si me sale. Si se fijan, este aquí, como para hacerse una idea nomás, acá podemos crear un triangulito, ¿no? Ese triangulito que está ahí, ¿sí? Ese triangulito, el área, es la base, que es del 1 al 5 son 4, ¿sí? La altura es 1, y dividido en 2. El área de ese triángulo es 2, ¿sí? Y 8 tercios, y si se fijan, el área completa que calculamos recién nos dio 8 tercios, ¿no? O sea, el área de todo esto nos dio 8 tercios, ¿no? Y si se fijan, 8 tercios es 2,666, ¿no? ¿Cierto? Algo así. Sí. Y si se fijan, el área azul es un poquitito más grande porque tiene estos cachitos, ¿cierto? Estos cachitos que están acá. El área azul es un poquitito más grande que el área, o debería ser un poquitito más grande que el área roja o el área del triángulo. Y acá nos pasó, ¿cierto? Entonces, esos son como indicios que de repente nos dicen que los cálculos van bien, ¿ya? Están como bien hechos. Bien. Déjeme ahorrar todo. Hagamos otro problemita, ¿no? Este que está acá. Acá nos dicen que gamma es también una curva que cumple con esas dos ecuaciones, ¿no? La x es 3 por 1 menos t cuadrado, y la y es 3 por t por 1 menos t cuadrado. También acá el t es un número real cualquiera. Y nos piden que calculemos el área de la región encerrada por gamma, ¿ya? Ya. Ah, bueno, la gama está ahí, es esa curvita que viene por acá. Si quieren la graficamos acá en el GeoGebra también. Déjenme, vamos a eliminar todo, porque si no se buguea. Entonces, en este caso la x es 3 por 1 menos t cuadrado. La coordenada x es 3 por 1 menos t cuadrado. Y la coordenada y era lo mismo, pero por 3t parece. 3t por 1 menos t cuadrado. Ahí está, si no me equivoco. Claro. Ah, bueno, ahí apareció otra cosa, ¿no? Como otro comando. Pero eso es irrelevante. Lo que no importa es el dibujito, ¿no? E incluso, déjenme, podríamos hacer el puntito que se mueve, ¿no? En este caso, en la primera coordenada va el 3 por 1 menos algo al cuadrado. Y en la segunda coordenada va 3 por algo por 1 menos algo al cuadrado. Ah, no quiere, es muy complejo, no lo entiende. Y ahí tampoco, a lo mejor lo hacemos, hagámoslo de nuevo. No. 3 por 1 menos algo al cuadrado es la primera coordenada, claro. Y en la segunda, 3a por 1 menos a cuadrado. Bueno, lo quiere pescar, ya no importa. Eso da igual, ¿no? Pero recuerden que en el fondo hay un puntito ahí como que se está moviendo, ¿verdad? Puede ser que sea muy, muy, muy complejo. A ver, déjenme hacer algo. Ya sé por qué. Ya sé por qué. Lo que pasa es que la letra A como que quedó acá arriba, ¿ya? Entonces ocupemos otra letra, ¿ya? Eh, Como que la letra A como que la dejo arribita como guardada para anotar esa curva, ¿ya? Pongámosle 3 era 3 por B, no, 3 por 1 menos B cuadrado, en la primera coordenada.
Y 3 por b por 1 menos b cuadrado. Ahí sí. Ahí apareció. ¿Sí? Es lo mismo de arriba, pero está escrito con la letra b. Sí. Lo que pasa es que la letra como que la dejo ahí para anotar eso. No sé, cosas del GeoGebra. Y ahí está, pues, ¿sí? Si se fijan, ahí está el puntito. Vamos a alejarnos un poquitito. No se vería, pero no importa. No, pongámosle play. Ahí, por ahí debería aparecer el puntito por acá. Ah, no, por ahí arriba. Sí, y ahí se va para abajo. ¿Eh? Y después ahora debería empezar a subir y se para arriba. ¿No? Podríamos dejar el tiempo correr de, no sé, del menos 3 al 3, por ejemplo. Vamos a ponerle play. Por ahí arribita debería venir el punto, ¿sí? Y ahí se va moviendo. ¿No? Entonces lo que nos interesa a nosotros es calcular el área de ese pedacito de curva, ¿ya? Que está como por ahí encerrando, o sea, de esa región que está encerrada por esa curva, ¿ya? Como que es donde se forma como ese como loop, ¿ya? De la curva. Bien. Entonces, si se fijan, en el fondo tenemos que hacernos la pregunta, ¿en qué momento, para qué valor de t, la curva, o sea, se supone que según lo que observamos allá, el puntito viene bajando, 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 pasa por acá, ¿cierto? Pasa por el origen, ¿ya? Después se da la vuelta, ¿verdad? ¿Sí? Vuelve a pasar por el origen, ¿verdad? Y después sigue para abajo, ¿sí? Entonces tenemos que hacernos como más o menos la misma pregunta que nos hicimos delante, ¿ya? ¿En qué momento el puntito pasa por acá y también por acá, ¿ya? Por ahí cuando el tiempo vale, perdón, cuando el I vale cero, ¿ya? ¿Y por qué nos interesan esos dos puntos? Porque después podríamos integrar desde aquí hasta acá, ¿ya? Ir calculando el área que queda debajo ahí de esa curva, y multiplicar todo por 2 por una cuestión como de simetría, ¿no? ¿Ya? Por un asunto de simetría, ¿no? O lo otro es, sí, que hagamos eso. ¿Ya? Pillemos en qué momento como que para qué valores de t la curva pasa por acá y por acá. Bueno, se supone que por acá pasa dos veces, ¿cierto? Pasa por aquí una vez, después viene para acá, aquí pasa por acá, después se devuelve y pasa de nuevo por ese puntito por el origen y después sigue para abajo, ¿cierto? Pero vamos a ver, vamos a hacer un poco lo mismo que hicimos delante, ¿sí? Hacernos la pregunta en qué instantes en verdad, la curva corta, claro, la curva corta al eje X, ¿sí? Que es lo mismo que nos hicimos delante cuando el Y vale 0, ¿sí? Y ahí en el fondo la Y es la que tiene que ser 0 en este caso, ¿ya? Y si la Y es 0, todo eso es 0, ¿no? Y si todo eso es 0, acá lo podemos seguir factorizando, ¿verdad? Nos va a quedar 3 por t, por 1 menos t y por 1 más t. Y ahí nos queda porque o s vale 0, o s vale 0, o s vale 0. No, aquí nos quedan tres opciones, ¿sí? Y la hacemos para acá para abajo. Ya, o el t vale 0, vamos a hacerlo un poquitito más. Un poquitito más despacio. O el t vale 0, o el t vale 1, o el t vale menos 1, ¿cierto? ¿Ya? Cuando el tiempo vale 0, me vino como de repente. Cuando el tiempo vale 0, evaluamos el tiempo valiendo 0, pues, ¿sí? Acá, bueno, acá esto es 0, ¿cierto? Aquí nos va a quedar, si se vale 0, aquí quedaría 3 por 1, 3. Si el tiempo vale 1, esa parte desaparece. Y acá también todo eso es 0 y 0, ¿sí? Y cuando el tiempo es menos 1 también nos queda 0,0. Y ahí con el tiempo valiendo menos 1, acá quedaría 0 al tiro ahí. Y acá también, ¿ya?
Eh, y eso, pues entonces ese puntito, ya cachamos que bueno, ese puntito, el 0,0, a pesar de que lo estamos observando en el gráfico, pero igual no tenemos acá, es el puntito 0,0. Y este puntito que está acá es el 3,0 que nos apareció acá también, ¿sí? Entonces, la curva pasa por ese punto en dos oportunidades, cuando el tiempo vale -1 y cuando el tiempo vale 1. Entonces viene el tiempo, o sea, vamos moviéndonos por acá. El tiempo vale -1, ¿cierto? La curva sigue avanzando, 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 avanzando. Puntito. Acá llegamos cuando el tiempo vale 0, ¿cierto? Déjenme ir anotando eso porque si no después no lo voy a poder anotar, ¿sí? Entonces, a ese punto llegamos, vamos a hacerlo así. A ese puntito llegamos cuando el tiempo vale -1. Después seguimos avanzando acá, cuando el tiempo vale 0 llegamos acá. ¿Mm? Después seguimos avanzando y cuando el tiempo vale 1 volvemos a pasar por ese puntito, ¿no? Así que lo vemos acá en el gráfico. Dejemos el tiempo correr del -1 al 1. ¿Sí? Si se fijan en el tiempo -1, estamos acá. Si le ponemos play, en tiempo 0 deberíamos llegar al otro lado. Ahí. ¿Sí? Ahí está en tiempo 0, deberíamos pasar por ahí. Y le ponemos play de nuevo, entonces ahí nos devolvemos hasta que lleguemos acá de nuevo, ¿sí? Hasta que lleguemos ahí, de nuevo al 0,0, ¿sí? Entonces en tiempo, como le digo, en tiempo -1 estamos en el origen, avanzamos, 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 en tiempo 0 estamos en el otro lado, y después avanzamos, 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 y en tiempo 1 llega, como que se cierra el loop, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a integrar, bueno, vamos a calcular la derivada, hay que calcular la derivada de esta función, ¿sí? Vamos a hacerlo aquí, aquí nomás. S3 se mantiene. Y la derivada acá es menos 2t, ¿cierto? Claro. Y eso es menos 6t. Y nada, pues hacemos los cálculos de la integral. Entonces nos va a quedar que el área, en este caso vamos a calcular este pedacito de área, ¿ya? Desde el tiempo valiendo 0 hasta que el tiempo vale 1. Cuando el tiempo vale 0 estamos acá, cuando el tiempo vale 1 estamos ahí. Y si integramos de 0 a 1, vamos a calcular como ese pedacito de área, ¿no? Incluso podríamos ser un poquito más ambiciosos y poner que el área es 2 veces la integral de 0 a 1, ¿sí? Como para integramos de 0 a 1, calculamos esa área y la multiplicamos al tiro por 2 para duplicarla y ver el área que queda abajo, ¿no? Entonces, es la y por el valor absoluto de la x derivada. La y, esta es la y, ¿no? Y la derivada de la y es pero con valor absoluto. ¿Ya? Y acá, bueno, recuerden que el tiempo se mueve entre 0 y 1, ¿ya? El tiempo se mueve entre 0 y 1. Si el tiempo se mueve entre 0 y 1, esa expresión es positiva, ¿ya? Esa también, ¿ya? Entonces ese número es un número positivo, es un número positivo. Y acá es donde está el atado, ¿sí? Porque ese menos 6t es negativo, ¿verdad? Y como es negativo y está por el absoluto, ahí le cambiamos el signo, ¿no? Y así quieren acá le ponemos ese mismo comentario que le pusimos delante, ¿no? Y en este caso, si el tiempo se mueve de 0 a 1, esta expresión es negativa, ¿cierto? El menos 6t. Y acá ningún problema, es un número positivo, el tiempo se mueve de 0 a 1, este también es un número positivo, ¿sí? Porque el tiempo se mueve de 0 a 1, ¿ya? Pero acá no, ¿ya? Aquí queda todo negativo,
Pero el valor absoluto recuerden que está para eso, justamente, para que no aparezcan, para que en el fondo esa cuestión que está negativa, dejarla positiva, ¿ya? Se nos va a quedar dos veces la integral de 0 a 1, ¿ya? Entonces acá, como está negativa, tenemos que cambiar el signo, pues nos va a quedar 6t nomás, ¿ya? Y ahí nos queda todo positivo, pues se va a quedar positivo, se va a quedar positivo, y ese también, ¿ya? Y ahí vamos a integrar una función positiva y nos va a dar un área positiva, ¿ya? Y eso lo integra. Podríamos haber multiplicado. Vamos a hacer eso mejor. Vamos a multiplicar esos dos primero. Nos va a quedar 3t menos 3t cubo. Claro. 3 por t menos 3 por claro. Y eso multiplicado por ese 6t. ¿No? Que hay que sacarle el signo menos ese que está molestando. Y nada, pues seguimos multiplicando y vamos integrando, ¿sí? Ese por ese sería 6 por 3, 18. Cuadrado. Y acá también 18 por t a la cuarta. Y nada, pues ya podemos integrar como rapidito. Acá t al cuadrado, la integral es t al cubo tercio. Y acá la integral es, podríamos haber factorizado por 18, ¿no? Ya bueno, no importa, ya lo hicimos así. T a la quinta dividido en 5. ¿Sí? 18 por t al cubo tercio y claro. ¿Ya? Y hacemos los cálculos finales, no. Nos va a quedar, cuando el tiempo vale 1 ahí, nos va a quedar un tercio, 18 por un tercio. Y cuando el tiempo vale 1 acá, nos va a quedar 18 por un quinto. Y cuando el tiempo vale 0, queda 0 y 0. ¿Sí? Ahí como que todo desaparece en tiempo 0. ¿Ya? Y nos va a quedar un tercio menos un quinto, eso es 15. Sería 2 15. 5 menos 3, 15. Y nos va a quedar 2 por 18. Ahí factorizamos por 18, ¿cierto? Nos va a quedar un tercio menos un quinto, que es 2 15. Podríamos haber simplificado ahí. Ya, bueno, ya no lo hicimos. Y eso sería, ese con ese se matan por 3. Quedaría 6. Y 2, 4, 24 quinto. Hoy no estoy seguro. Vamos a hacerlo con el GeoGebra por si acaso. O sea, con el Wolfram. 6 por 4, 24. Puede ser. Verifiquemos igual con el Wolfram por si las dudas. ¿Ya? ¿Dónde está? Ya lo perdí, aquí está. En este caso vamos a integrar esta función, la vamos a dejar tal cual. 2 por la A, 2 veces, en este caso 2 veces. La integral de 3t por 1 menos t cuadrado. Y por 6t, pues, acá como que esos paréntesis no aportan nada. Y el tiempo del 0 a 1. Ahí el valor absoluto se lo quité nomás, lo dejé escrito así. Sí, todavía 24 quintos, ¿no? Hicimos bien los cálculos. Ya, esa es la idea, pues. Ya la idea de trabajar con curvas como formato, ¿ya? Son curvas como divertidas, porque en el fondo como que como que pueden tener como harta forma y cuestiones y bien raras, ¿sí? Y dependiendo de lo que queremos, lo que vamos buscando, pues, sí, y quizás también lo importante
Es que, por ejemplo, acá en el dibujito que vimos recién en este, uno diría, a lo mejor uno podría pensar que hay que integrar de 0 a 3, ¿cierto? Para calcular el área que queda de ahí para abajo, pero no, pues no hay que integrar de 0 a 3. Hay que integrar de 0 a 1, ¿ya? Porque en tiempo valiendo 0 estamos acá, en tiempo valiendo 1 estamos acá, ¿sí? Como que para efectos de hacer la integral lo que importa es el tiempo, no la x, ¿ya? O sea, de cierta forma igual importa la x, pero la x como que viene de la mano con el tiempo, ¿ya? Como que es maldita sea. El tiempo acá es el que manda, por así decirlo, el t, ¿ya? Y es por eso que en este caso integramos de 0 a 1 y no de 0 a 3, ¿ya? Que a lo mejor es lo que estamos acostumbrados a hacer, ¿cierto? Y decimos, de 0 a 3, listo, hacemos la cuestión y se acabó. No, ¿ya? Acá es el tiempo el que manda, ¿no? Em, y eso, chiquillos, eso era todo la clase de hoy día. Vamos a dejar de grabar.